El sermón que tenemos para esta tarde. Si tiene su bosquejo ahí, mire que es titulado La oración poderosa. La oración poderosa. Y el texto de esta mañana es Santiago capítulo 5, versículo 16 al 17. Y antes de comenzar, como tenemos la costumbre, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, a través del Espíritu Santo, que nos ministre. Amén. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta tarde suplicándote que hagas con nosotros lo que quieras, Señor. El tema de hoy es la oración poderosa, Señor. Y no estoy seguro, Padre Celestial, si todas las personas que están presentes en el día de hoy oran, Señor. Lo que sí sé es que si somos hijos tuyos, tenemos que orar. No solamente tenemos que orar, pero queremos orar, Señor, porque la oración es la manera en que nosotros como hijos nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Te pido, Señor, que en el día de hoy aprendamos de tu palabra, Señor, para que nuestra oración sea eficaz, Señor, para que nuestra oración sea poderosa, Señor, para que nuestra oración cambie situaciones, para que nuestra oración sea escuchada por ti, Señor. Pedimos todas estas cosas en tu dulce nombre, Jesús. Amén. Santiago capítulo 5, versículos 16 al 17. Estamos la segunda parte del versículo 16 dice así: la oración eficaz del justo puede ¿qué? Mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. George Whitefield, predicando con gran unción y poder, se le preguntó cuál era el secreto de su predicación tan poderosa. El secreto, dijo, fue 3 horas de oración consecutivas. Cuando se le preguntó el secreto de su poder espiritual, Charles Spurgeon dijo: trabajo de rodillas, trabajo de rodillas. Cuando Jonathan Edwards predicó su famoso sermón sobre el tema Los pecadores en manos de un Dios airado, había pasado toda la noche entera anterior en oración. Es un hecho histórico, mi querido hermanos, que antes de algunas batallas de la guerra civil aquí en los Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln pasó horas enteras en oración. María, reina de Escocia, dijo esto: temo las oraciones de John Knox más que todos los ejércitos reunidos de Europa. Escuche, mi hermano, Dios vive y todavía puede oír y contestar las oraciones eficaces de hombres justos y mujeres justas en el día de hoy. Ahora, ¿qué es la oración eficaz? Hoy vamos a ver varios elementos que son necesarios para que la oración sea eficaz. O si por favor tiene su bosquejo, miremos primeramente el punto número 1. Para que la oración sea eficaz, debe ser hecha por la persona correcta. Para que la oración sea eficaz, debe ser hecha por la persona correcta. Santiago capítulo 5, versículo 16b dice así: la oración eficaz del justo puede mucho. Hazme un favor, por favor, y subraye la frase oración eficaz. Subraye la frase oración eficaz. Eficaz, mi querido hermano, se traduce en el griego de esta manera: energo. Energo, o mejor dicho, energo, de la que se deriva nuestra palabra castellana energía. En otras palabras, la oración eficaz, mi querido hermano, es una oración intensa, es una oración que no flaquea, es una oración que nunca se rinde, es una oración persistente. Amén. No solamente eso, pero vemos aquí en este pasaje que la oración no solamente es eficaz, pero también es de un hombre justo. Punto número 1 es: para que la oración sea eficaz debe ser hecha por la persona correcta. Y la persona correcta, de acuerdo a este pasaje, es una persona que es justa, una persona que es inocente, una persona que es santa. Ahora, un hombre justo es un hombre que no está en rebelión con Dios.
Un hombre justo es un hombre cuyos pecados han sido perdonados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Un hombre justo no vive en pecado, dado a que ahora tiene una nueva naturaleza y por resultado es obediente a Dios. Un hombre justo ha sido bautizado por el Espíritu Santo y es controlado por el Espíritu Santo. Un hombre justo está en armonía, mis queridos hermanos, con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, por favor, quiero que escuchen esto. Para que un hombre y una mujer pueda ser declarado justo, necesita ser ¿qué? Justificado. Ahora, ¿qué es la definición de la justificación bíblica? Veamos. Primeramente, antes de darte la definición, quiero que sepan esto, que la enseñanza de la justificación por fe es lo que separa el cristianismo bíblico de todos los otros sistemas de creencia en el mundo. Amén. Amén. Dígame si ustedes saben lo que es la justificación. Levante la mano si tú sabes lo que es eso. Levante la mano si yo te pido que venga al frente y que nos explique lo que es eso, lo puedes hacer. ¿Ok? Esto es muy importante porque esto es lo que nos separa a nosotros como iglesia. El cristianismo verdadero está basado en esta realidad, la justificación. En otras palabras, cuando hablamos acerca de la justificación, lo que estamos diciendo es que la salvación no proviene del hombre, sino proviene de Dios. En otras palabras, cuando hablamos acerca de la justificación, lo que estamos diciendo es esto, es muy importante. Una ilustración sería esta. En todos los otros sistemas del mundo religiosos, lo que esos sistemas religiosos del mundo enseñan es que el hombre, para poder llegar a Dios, tiene que subir la montaña. Lo hemos dicho aquí anteriormente. Si el hombre quiere tener una relación íntima con Dios, si el hombre quiere ser salvo, el hombre tiene que subir la montaña porque Dios está a la cima de la montaña. Y la verdad del caso es que es imposible para que el hombre llegue a ese lugar. Sin embargo, la Biblia enseña justificación a través por fe, por la gracia de Dios. Y lo que la justificación enseña es que Dios, a través de Jesucristo, bajó de la montaña, amén, bajó de la montaña y nos visitó a nosotros. Y a través de la vida de Jesucristo, a través de la muerte de Jesucristo, toda persona que pone su fe en Jesucristo será justificado, será salvo. Esto es sumamente importante. ¿Cuál es la definición de la palabra justificación o justificado? La palabra justificado significa pronunciado o tratado como justo. Para un cristiano la justificación es el acto de Dios, no el acto del hombre, que no solo perdona los pecados del creyente, sino que también le aplica la justicia de Cristo. En otras palabras, el pecado mío, ha sido transferido a Jesucristo, y la vida perfecta, la justicia de Jesucristo ha sido transferida a mi vida. Por eso es que un Dios santo puede mirarme a mí, un pecador, no porque yo soy persona buena, sino porque la justicia, la vida perfecta de Jesucristo está dentro de mí. Sumamente importante, le doy gracias a Dios por eso, que la salvación no es por obra, sino por ¿qué? Por gracia. Pregunta sería esta: ¿cuántos de nosotros en el día de hoy somos salvos? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y si somos salvos, sabemos que no es por obras, sino por gracia. La Biblia afirma en varios lugares que la justificación solo viene a través de la fe. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 1, la palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, subraye eso, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa importante es que la justificación no se obtiene a través de nuestras propias obras. Como dije anteriormente, la justificación no se obtiene a través de la cena del Señor. La justificación no se obtiene a través de leer la Biblia. La justificación no se obtiene a través de la oración. La justificación no se obtiene a través del bautismo. La justificación no se obtiene a través de ayudar a personas que necesitan ayuda. La justificación no se obtiene a través de los diezmos y la ofrenda. La justificación se obtiene a través de fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice así. Por favor, todo el mundo miren su bosquejo.
Porque por gracia que soy salvo. ¿Qué es gracia? Gracia es algo que Dios nos da que no nos merecemos. La salvación no es algo que tú te mereces. La salvación no es algo que yo me merezco. La salvación es algo que Dios da gratuitamente, hermanos. Continuamos aquí, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Amén. Escucha eso, muy importante, subraye eso. La salvación es por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La fe no proviene de nosotros. La fe proviene de Dios. Esto es lo que dice aquí. Y esto no de vosotros, pues es que es don, regalo de Dios. Hasta la fe es un regalo de Dios. La fe no proviene de ti. Qué cosa maravillosa. Qué cosa gloriosa que desde el principio hasta el fin la salvación proviene de Dios. Escucha, hermano, el cristiano al ser declarado justo es liberado de la culpa del pecado. Gloria a Dios. La justificación, no solamente eso, pero la justificación es una obra completa de Dios y es instantánea. En el momento que Jesucristo viene y te salva, tú eres declarado justo. La justificación no es progresivo, it's not progressive. La santificación es poco a poco, pero la justificación es instantáneamente. Di amén si has sido justificado. Bendito sea el nombre del Señor. Continuemos. Para que la oración sea eficaz, debe ser hecha por las personas correctas, ¿verdad que sí? Las personas correctas, o mejor dicho, la persona correcta es la persona justa. Y la persona justa es la persona que ha sido justificado. Ahora, en su bosquejo, por favor, quiero que veamos dos aspectos. Ahí en su bosquejo, veamos los dos aspectos de justicia. Primeramente, justicia posicional. Justicia posicional. Esto significa haber sido declarado justo delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Como dice aquí, vamos una vez más a Romanos capítulo 5, versículo 1. Que dice aquí, justificados, sus rayos justificados. Esa palabra simplemente quiere decir que somos inocentes delante de Dios. Amén. Antes no éramos inocentes. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Pero por la gracia de Dios, por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Dios nos mira a nosotros, sus hijos, somos declarados inocentes. ¿Por qué? Porque el que murió en la cruz del Calvario era inocente. Somos declarados inocentes o justificados pues por la fe. Una vez más, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Subraye, tenemos paz para con Dios. What is the opposite of peace? ¿Qué es lo opuesto a la paz? Guerra, ¿verdad que sí? Lo que la palabra enseña es que hubo un momento dado en nuestra vida antes de Cristo, cuando nosotros, pecadores, estábamos en contra de Dios. Estábamos, se puede decir, como en una guerra espiritual con Dios. ¿Por qué? Porque no deseábamos a Dios. Éramos enemigos de Dios. Toda persona que llega y viene a este mundo, toda persona que nace en este mundo es enemigo de Dios. Por eso es que toda persona que está en este mundo sin Cristo necesita un corazón nuevo. Y por eso es que el evangelio es tan importante. Por eso tenemos que predicar a Cristo en todo momento. Por eso es esencial, hermanos, que ustedes, nosotros, pastor y toda la persona que está aquí en la iglesia, conozca el evangelio, sepa comunicar el evangelio, porque a través del evangelio está la salvación. Justificado pues por la fe, tenemos paz. Esa palabra paz en el griego literalmente significa descanso. La guerra, yo nunca he estado en una guerra, pero sí he estado en guerras espirituales. La guerra cansa a uno. Amén. Imagínate todos los días tener que pelear. Imagínate todos los días tener que esquivar balas. Imagínate todos los días tener que esconderte. Imagínate todos los días tener un enemigo que quiere matarte. Eso cansa. Pero gracias a Dios que hemos sido justificados. Hoy tenemos paz con Dios. Ya no tenemos que huir de Dios. Ahora podemos correr hacia Él. No solamente eso, pero la Biblia claramente enseña que nosotros ni somos los que corremos hacia Dios, sino Dios corre hacia nosotros. Y eso lo vemos en la historia del hijo pródigo.
Escucha, hermano, en la vida del creyente, la comunión entre el hombre y Dios que estaba quebrantada ha sido restaurada por Cristo Jesús. Cristo Jesús es quien abre el oído de Dios a nuestras oraciones. Glorificamos. What a beautiful name it is, the name of Jesus. There are so many things and so many reasons why we can say that the name of Jesus Christ is beautiful. But one of the reasons why today we can say that the name of Jesus Christ is beautiful is because the name of Jesus Christ and Jesus himself opens the ears of God our Father. Cristo es quien abre el oído de Dios a nuestras oraciones. No se olvide que a través de Cristo tenemos acceso al Padre. Amén. Jesucristo dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es necesario. Siempre ha sido y siempre lo será. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Escuche lo que dice aquí. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. En otras palabras, el justo está continuamente bajo el cuidado y la protección de Dios. Pero continuamos aquí con el pasaje y dice: y sus oídos atentos a sus oraciones o suplicaciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Yo quiero que mis oraciones lleguen a Dios. Yo quiero que el oído de Dios se incline hacia mí. Pero aquí claramente dice, y esto es importante, hermano, por favor escuche. Estás en Cristo. La persona que está en Cristo ora. Entonces, medita en eso. Porque la persona que está en Cristo ama al Salvador. La persona que ama al Salvador quiere mantenerse en comunicación con Él. De la misma manera que si yo digo que yo amo a mi esposa, me mantengo en comunicación con ella. Cristiano, persona que está presente en el día de hoy, la oración es un estilo de vida para ti. Y no estamos hablando de la oración por la mañana. Esa rutina, ese ritual. No estamos hablando de la oración antes de comer, que la hacemos 20,000 millas por hora. Estamos hablando de oraciones verdaderas, de oraciones eficaces, de oraciones poderosas. No solamente eso, pero de oraciones que son contestadas por Dios. Las iglesias están llenas de personas que oran, pero nunca tienen sus oraciones contestadas. Si ese es el caso tuyo, lo lógico es esto, pensar de esta manera: o Dios no existe, porque si oro a Dios y nada sucede, pues Él no existe, o yo tengo un problema. Hay un problema con mi oración. Hay un problema aquí adentro. Amén. Escuchen, hermanos. Amén. Amén. Continuemos aquí. Veamos Juan capítulo 9, versículo 31. ¿Dónde está el agua mía? Ahí. Juan 9, 31. La palabra dice así: y sabemos que Dios no, subraye no, por favor. Sabemos que Dios no oye los pecadores. Amén. Vamos a ver eso. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Pregunta: ¿en qué lado tú estás? ¿Estás en el lado del pecador? Como dice aquí, que si estás en ese lado, Dios no oye a los pecadores. ¿O estás en el lugar de las personas temerosas de Dios? Que como dice aquí, no solamente son temerosos de Dios, pero hacen su voluntad y por resultado Dios los oye. Algo muy importante quiero compartir con ustedes. Siempre que estudiamos la Biblia es importante que mantengamos todos en el contexto. Amén.
Amén. Juan capítulo 9, versículo 31. Escuche por favor. En el contexto de la escritura, de este pedazo de escritura, en el contexto, la escritura dice que Dios no realiza milagros a través de un incrédulo. En el contexto, si tú lo lees en su contexto, ¿verdad? Nos damos cuenta que aquí Dios, o mejor dicho, su palabra no está hablando de pecadores en general. Está hablando de pecadores, personas que no son creyentes, que quieren hacer milagros bajo la autoridad y el nombre de Dios, pero eso no va a suceder. Amén, amén. Ahora, la pregunta es esta: ¿acaso Dios escucha las oraciones de pecadores? Bueno, si sabes teología, la respuesta sería, pues claro que sí. Primeramente porque Dios puede hacer lo que le da la gana. That's an easy answer. Amén. Dígame, that's true. Dios puede hacer lo que le da la gana. Pero la Biblia se interpreta ¿con qué? Con la Biblia. Cuando tenemos un pasaje así, lo que hacemos, vamos a la Biblia a ver qué es lo que la Biblia dice con relación a este asunto. Algo muy importante: ¿cuántos de ustedes en un momento dado eran pecadores? ¿Cuántos de ustedes en un momento dado estaban separados de Dios? Y en el día de hoy están unidos a Dios. ¿Y cuántos de ustedes le pidieron a Dios que los salvara? Dios escuchó tu oración como pecador. Amén. Amén. Entonces no andes por ahí diciendo, ustedes pecadores están chavados. Bueno, en serio, no creo. No estamos chavados. Amén. Hay esperanza. No solamente eso, pero la palabra de Dios nos da varios ejemplos de esto. Ejemplos de personas que no eran creyentes, que oraron de alguna manera u otra, hicieron una suplicación a Dios y Dios contestó. Estos son algunos pasajes que tratan con la oración de un creyente. No está en su bosquejo, pero si quiere, por favor, escríbalo, ¿verdad? Ejemplo número 1, la gente de Nínive. ¿Se acuerda de esa historia de Jonás? En Jonás capítulo 3, versículos del 5 al 10, esa gente, ese grupo de personas, ese pueblo, ¿verdad? Oró para que fueran perdonados y el Señor, ¿qué? ¿Les perdonó? Amén. Porque acuérdate que Dios escucha las oraciones que son conforme a su voluntad. Dios quiere que la gente, que las personas vengan a Cristo. También tenemos un ejemplo de Agar e Ismael. Amén. En Génesis capítulo 21, versículo 14 al 19, esta no fue tanto una oración, sino un clamor de corazón por su hijo que estaba a punto de morirse. Agar oró y Dios escuchó. No era una mujer creyente, era una gentil, ¿verdad? Pero sin embargo Dios escuchó su oración. También tenemos a Acab en Primera de Reyes capítulo 21 del 17 al 29, y también tenemos a la mujer de la región de Tiro y Sidón en Marcos capítulo 7 versículos 24 al 30. Hemos visto en su bosquejo la justicia posicional, y todo aquel que está en Cristo tiene acceso al Padre, y todo aquel que es justo puede estar de seguro que si oras conforme a la voluntad de Dios, Dios escucha tus oraciones. Punto B, no solamente hay justicia posicional, pero también hay justicia práctica. Justicia práctica. El segundo aspecto de la justicia que enseña la Biblia y que también es necesario para que nuestras oraciones sean eficaces es el aspecto práctico de la justicia. Escuche por favor. La justicia práctica tiene que ver con estar viviendo una vida de obediencia a Dios. Una vez más, la justicia práctica tiene que ver con estar viviendo una vida de obediencia a Dios. Juan capítulo 14 versículo 5 dice que si amamos a Dios, vamos a cumplir sus mandamientos. Amén. Prácticamente hay que obedecer a Dios, y la persona que obedece a Dios cumple con los mandamientos de Dios. Esto grandemente alegra a Dios. Esto grandemente hace que Dios haga así a tus oraciones. Estamos hablando del aspecto práctico, ¿verdad? En Salmos 66, 18 dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado iniquidad,
Ahí está. Si yo tomo la decisión de hacer algo malo, si yo tomo la decisión de mirar a una cosa mala o utilizar mis manos para pecar o lo que sea, la palabra de Dios dice esto: el Señor no me habría escuchado. So, tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos que nuestra oración sea eficaz? ¿Queremos que nuestra oración sea poderosa? ¿Queremos que nuestra oración sea escuchada por Dios? Si ese es el caso, escuche, ya como creyentes hemos sido justificados, que implica que somos justos. El oído de Dios ya está casi ahí, está inclinado hacia nosotros, pero también requiere que nosotros vivamos y practiquemos la justicia práctica, que vivamos en santidad, porque el pecado short circuits our relationship with God. Es muy importante. El apóstol Pedro les advierte sobre esta realidad a los esposos cuando dice aquí en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, por favor, todo el mundo ahí. Prácticamente como uno vive va o puede afectar nuestra oración hacia Dios. Escucha lo que dice aquí. Vosotros, levanten la mano si eres un marido. Los maridos, levanten la mano. Las personas que están casadas, levanten la mano. Escucha, porque esto tiene que ver con nosotros. Si nosotros como hombres queremos tener una oración poderosa, una oración eficaz, si nosotros como hombres que nos dedicamos a orar por nuestras familias, por nuestras vidas, si queremos que nuestra oración sea escuchada por nuestro Padre Celestial, escucha lo que dice aquí. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones que no tengan estorbo. Otras palabras, para que nuestras oraciones no sean frustradas, para que nuestras oraciones no sean cortadas. Amén. So, ¿cómo está tu matrimonio en este momento? A lo práctico. ¿Cómo estás tú con tu esposa? Esposa, ¿cómo estás tú con tu esposo? Están en pleitos, están en problemas, no se han perdonado. Lo que dice aquí la Escritura simplemente esta: si ese es el caso, las oraciones tuyas no son eficaces. Las oraciones tuyas, como dice aquí, van a ser frustradas. Las oraciones tuyas van a ser cortadas. Si ese es el caso, lo que necesitamos hacer es perdonarnos al uno al otro, arrepentirnos de nuestros pecados, para que nuestras oraciones sean contestadas, para que nuestras oraciones lleguen al oído de nuestro Padre Celestial. Alguien alguna vez dijo esto, hermano, que la oración de un hombre justo sacude el cielo, la tierra y el infierno juntos. John Wesley dijo esto también, hablando precisamente en el contexto de la oración. Dame 100 hombres que no le teman a nada sino al pecado, y que no deseen nada sino a Dios. Y a mí no me importa si son ministros o obreros. Ellos harán de temblar las puertas del infierno y establecerán el reino de Dios aquí en la tierra. Hasta ahora, mi querido hermano, hemos visto que para que la oración sea eficaz debe ser hecha por la persona correcta. Ahora veamos ahí el punto número 2 en su bosquejo. Para que la oración sea eficaz debe ser hecha con la actitud correcta. Con la actitud correcta. Santiago capítulo 5 versículo 17. Todo el mundo ahí, por favor. Dice aquí que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Amén. Por favor, subraye esa frase: sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras. Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lo que Santiago nos está tratando de decir aquí es esto, simplemente, que Elías era un hombre humano ordinario, un hombre común y corriente. Amén. Nuestra tendencia, lamentablemente, es pensar que Dios contesta las oraciones de hombres como Elías porque Elías fue un hombre especial o un hombre elegido por Dios. Pregunta: ¿Elías fue elegido por Dios? Sí. ¿Elías era un hombre especial? ¿Sí o no? Bueno, sí.
fue elegido como profeta, un hombre especial, un hombre escogido, set apart for something great. Pero tú sabes lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es lo que dice ahí? La palabra dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y que fuimos llamados. La pregunta mía sería para ustedes: ¿ustedes son especial? Claro que sí. ¿Ustedes fueron elegidos? Claro que sí. ¿Ustedes son hijos de Dios? Lo que estamos diciendo, esto sí, claro. Elías, en un momento dado en la historia, tuvo un propósito especial, pero delante de los ojos de Dios hemos sido justificados, somos justos, y si somos justos significa que somos hijos de Dios, y como hijos y hijas de Dios somos personas especiales para Dios. Ora, hermano, tú tienes un papá, y no es como el papá terrenal que te dice espérate. No es como el papá terrenal muchas veces, lamentablemente, que dice tengo otras cosas que hacer, o te dice más tarde. Nuestro Padre Celestial siempre está atento, y como nuestro Padre Celestial no es un hombre sino Dios, Él puede escuchar las oraciones de todo el mundo al mismo tiempo. Él puede escuchar las oraciones de todo el mundo al mismo tiempo, no importa cuál sea el lenguaje, no importa cuál sea la edad, no importa si puedes hablar o no puedes hablar. Dios contesta las oraciones de sus hijos. Escucha, hermano. La palabra dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, Elías era hombre, un hombre con debilidades. Amén. La Biblia nos enseña que Elías tenía limitaciones físicas. En 1 de Reyes capítulo 19 del 1 al 9, la palabra nos enseña eso, que Elías era un hombre con limitaciones físicas. Elías tuvo hambre, Elías sintió miedo, Elías se deprimió. La Biblia está llena, escúcheme hermano, de personas que oran con fervor y logran grandes cosas. Moisés clama a Dios y el mar se divide. Ana ora y nace Samuel. Asa ora y gana una victoria. Nehemías ora y el corazón del rey se ablanda en un minuto. Elías ora y las lluvias descienden a la tierra. Eliseo ora y el Jordán se divide en dos. Eliseo ora y un niño resucita entre los muertos. La iglesia ora ardientemente y Pedro es liberado por un ángel. Pablo y Silas oran y cantan y las puertas de la prisión se les son abiertas y caen las cadenas de todos los prisioneros en esa cárcel. La oración es poderosa, mis queridos hermanos. Hay millares de ejemplos a través de la historia que manifiestan el éxito de la oración. Pero quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Cuáles son esas cosas grandes que el Señor ha hecho en la vida, en tu vida y en la vida de otros a través de tu oración? Una vez más, ¿cuáles son esas cosas grandes que el Señor ha hecho en tu vida y en la vida de otros a través de tu oración? ¿Eres creyente? Amén. ¿Estás en Cristo? Bendito sea el nombre del Señor. Si estás en Cristo hay poder. Tú tienes poder. Tú tienes acceso al mismo poder que Eliseo tenía, que Elías tenía, que Moisés tenía, que Jesucristo tenía. La pregunta es, ¿estamos orando eficazmente? ¿Estamos orando ferventemente? Escucha aquí lo que dice. Volvemos una vez más al texto, Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero por favor, ahora subraye, oró fervientemente. Oró fervientemente. En el griego, fervientemente se traduce de esta manera, escuche, orar con poder, orar con pasión, orar fuerte. Pregunta, ¿las oraciones tuyas son de esa manera? ¿Puedes decir que tus oraciones son poderosas? ¿Puedes decir que tus oraciones están llenas de pasión? ¿Puedes decir que tus oraciones son fuertes? Elías derramaba su corazón delante de Dios en oración. Y pregunta, ¿y tú y yo estamos haciendo lo mismo?
Estamos derramando nuestros corazones delante de Dios de esa manera. Nuestra oración será con poder, será con pasión, será fuerte. John Bunyan dijo esto: cuando oremos, es mejor que nuestro corazón se quede sin palabras, que nuestras palabras se queden sin corazón. A veces es mejor quedarse callado. Pero como dice John Bunyan, a veces es mejor que nuestras palabras se queden sin corazón. Escuche, hasta ahora hemos visto que la oración eficaz debe ser hecha por las personas correctas. La oración eficaz debe ser hecha con la actitud correcta. Pero el punto número 3 ahí en su bosquejo: la oración eficaz es compuesta de estas 9 cosas más. Y ahora sí que vamos a correr por aquí. Bajo el punto número 3, la oración eficaz debe tener un objeto definido. Si vas a orar eficazmente, necesitas tener un objeto definido. En otras palabras, debemos ser específicos en nuestras oraciones o en nuestras peticiones a Dios. ¿Por qué? Porque si no somos específicos, ¿cómo sabremos si nuestras oraciones han sido contestadas? Amén. So be specific in your prayers. Número 2, la oración eficaz debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cómo es que tú y yo podemos aprender la voluntad de Dios? Muy sencillo, a través del estudio de la palabra de Dios. Y no solamente eso, pero el Espíritu Santo también nos dará confirmación de lo que estamos pidiendo está alineado con la perfecta voluntad de Dios. Número 3, la oración eficaz se somete a la voluntad de Dios. Amén. La oración eficaz se somete a la voluntad de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 42 dice así, diciendo: Padre, hablando de Jesucristo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Siempre, siempre, siempre tenemos que orar de esta manera, sometiéndonos a la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque posiblemente yo piense que lo que estoy pidiendo es lo correcto, pero Dios sabe más que yo. Dios sabe mejor que yo. Le doy gracias a Dios por todas las oraciones que no ha contestado. Hay que darle gracias a Dios por todas las oraciones que Él no nos ha contestado. Porque es posible que si Él haya contestado todas nuestras oraciones, no estuviéramos aquí en el día de hoy. Gracias, Señor, por escuchar mis oraciones. Gracias, Señor, por filtrar mis oraciones. Y gracias, Señor, por decidir cuál de ellas tú vas a contestar. Y estoy agradecido en todo momento, porque Dios es bueno, siempre fiel. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay que aprendernos la Biblia, hermanos. Número 4, la oración eficaz debe ser ofrecida con motivos correctos. En otras palabras, no podemos ser egoístas en nuestras peticiones. No podemos ser egoístas en nuestra oración. Y no se olvide que nunca, nunca, nunca nosotros como creyentes, como seres humanos, podemos manipular a Dios. Número 5, la oración eficaz siempre es dirigida por el Espíritu Santo. La oración eficaz siempre es dirigida por el Espíritu Santo. Romanos 8, 26 al 27. Dice así: de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda. Subraya esa palabra ayuda. En el griego literalmente significa nos sostiene o grandemente nos asiste. Eso es el trabajo ahí, uno de los trabajos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sostiene a nosotros y grandemente nos asiste en nuestras debilidades. Pues no sabemos qué conviene pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero Él, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios. Cuando no sabes qué decir, depende del Espíritu Santo. Y cuando no sabes qué decir, hasta quédate callado, porque Dios ya sabe lo que necesitas.
Número 6, la oración eficaz debe ser una oración persistente. La oración eficaz debe ser una oración persistente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 claramente dice: orar que sin cesar. Lucas capítulo 18 del 1 al 8 vemos también, no la vamos a leer, pero cuando lleguen a casa lo pueden hacer. Ahí está la parábola de la viuda y el juez injusto, y esta pobre viejita lo volvió loco a él. No le importaba a Dios y no le importaba al hombre. Lo que le importaba a este hombre era el hombre, él mismo. Pero esta viejita lo tenía loco de día y de noche, pidiendo, hasta que dijo: yo estoy cansado de ti, yo te voy a dar lo que tú quieres, pero nunca más te quiero ver. Paraphrasing, of course. Y el asunto aquí, la enseñanza es: esto es un hombre que no le importa a Dios, ni le importa al hombre, y esta mujer, siendo persistente, logró adquirir lo que ella quería. Imagínate Dios, tu Padre Celestial. Hay que orar, hermanos. Tenemos esos familiares, ese esposo que no es salvo, esa esposa que no es salva, esos hijos que no son salvos, mamá, papá que no son salvos, compañeros de trabajo que no son salvos. Tenemos estas enfermedades, tenemos estos problemas. Posiblemente te has dado por vencido. Tenemos que aprender de Elías. La oración eficaz del justo puede mucho. Y orar ferventemente. Número 7. La oración eficaz es ofrecida al Padre en el nombre de Jesucristo. What a beautiful name it is. Amén. En nombre de Jesucristo. Dame a Cristo. Cristo. Repite ese nombre. Cuando estás triste, just say Jesus. 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 Hasta que ese nombre se convierta en miel en tu lengua. Jesucristo, ese nombre tiene el poder para tornar la vida amarga a algo dulce. El nombre de Jesucristo tiene el poder para transformar mis lágrimas a gozo. Solamente en nombre de Jesucristo, solamente ese nombre hay poder. Pero aquí dice que la oración eficaz es ofrecida al Padre en el nombre de Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo del 13 al 14 dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, no en nombre de Marcel, sino en nombre de Jesucristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre santo, exaltado de Jesucristo, en el nombre sobre todo nombres de Jesucristo. Tú le puedes añadir todas las cosas preciosas que tú quieras antes de Él, porque Él se merece todo. Dios, el oído de Dios se inclina a escuchar el nombre de su Hijo precioso. Número 8, para que nuestras oraciones sean eficaces es necesario arrepentirnos de nuestros pecados específicamente, no en general. Te digo por qué. Porque la oración wishy-washy simplemente dice: perdóname por mis pecados. Estás loco por terminar la oración. ¿Sí? Porque imagínate si verdaderamente fuéramos específicos en confesar nuestros pecados. Es posible que estaremos en oración por horas. ¿Alguna vez tú has escuchado, cuando comencé el mensaje, estos predicadores que pasaban horas y horas y horas orando? Y a veces yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que una persona pase 3, 4, 5 horas orando? Pues simplemente nosotros somos pecadores. Pecamos mucho. Y si verdaderamente nuestro deseo es la santidad, y si verdaderamente hacemos un esfuerzo a confesar todos nuestros pecados, es muy posible, hermanos, que estemos en oración por muchas horas, por los pecados de comisión y omisión. Son demasiados.
Hay que ser específico. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos. Se humilla y ora, se aparta de sus malos caminos. Ahí está el arrepentimiento. Yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Número 9. La oración eficaz proviene de un corazón lleno de fe. Lleno de fe. Santiago 1:6 dice así: pero tienes que pedir con fe y sin dudar nada. Es posible hacer eso porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Para Dios no hay nada imposible. Ahora, señoras y señores, por favor escúchenme, vamos a terminar. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Usted ora? Joven, young person, niños, children, do you pray? ¿Ustedes oran? No estoy hablando, como dije anteriormente, no estoy hablando de la oración que uno tira al almuerzo. Estoy hablando verdaderamente oras. Oro. Marcel, tú oras. Eficaz. ¿Te aseguras que estás bien con el Señor antes de orar? Porque la oración poderosa es la oración que sale del corazón del hombre justo. Sí, he sido justificado por Jesucristo, pero a veces mi corazón no está como debe estar. Y todos aquí sabemos que cuando hay pecado en nuestra vida, nuestro deseo no es orar. ¿Qué cosa, verdad? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué cosa como es la cosa? La cosa es así. Entonces, no tiene sentido, pero esa es la realidad. Cuando más necesitamos a Dios es cuando menos lo buscamos en oración. Y yo le doy gracias a Dios que por lo menos en mi vida, en esos momentos así, el poder de Dios es que me está atrayendo a Él. A través de la palabra, a través de los devocionales, el Señor me habla. And He woos me, and He lures me to Himself. So, la pregunta es, ¿usted ora? Escuche esto, muy importante. Y ya estamos terminando, esta es la conclusión. W.A. Criswell, un gran pastor norteamericano, dijo esto. Escuche. Mantenga eso en su mente. Tú oras, verdaderamente oras. Oras de verdad, como Elías. Lo que dice aquí. La falta de oración es ateísmo práctico. Por favor, escuchen. La falta de oración es ateísmo práctico. ¿Qué es ateísmo? Un ateo es una persona que niega la existencia de Dios. Sabemos eso. Pero ¿qué es un ateo práctico? Escuche. El ateo práctico acepta mentalmente la existencia de Dios, pero en la práctica, en lo práctico, vive como si Dios no existiera. Por ejemplo, está hablando una vez más aquí del ateo práctico. Por ejemplo, considera que la religión es buena, pero nunca se ha hecho miembro de ninguna iglesia. El ateo práctico tiene una Biblia, pero no la lee, ni la entiende, ni le interesa entenderla. El ateo práctico cree que los mandamientos de Dios son buenos, pero no los obedece. El ateo práctico casi nunca ora, y cuando ora solo cuando tiene problemas, y las oraciones que él hace hacia Dios normalmente son relacionadas con cosas materiales o terrenales. Es un ateo práctico. Señoras y señores, adolescentes, niños y niñas, ¿serás tú un ateo práctico? Judas era un ateo práctico. Judas.
Isaías 29:13 dice así: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. El corazón que está cerca de Dios es un corazón que ora. Y no solamente ora por los alimentos, y no solamente ora antes de dormirse, y no solamente ora antes de montarse en el carro y cuando va de un camino a otro lugar. La persona que tiene a Cristo en su vida se mantiene en oración. ¿Por qué? Primeramente porque lo ama. Lo ama. ¿Cuántas veces al día te llama tu esposo? ¿Cuántas veces al día te llama tu esposa? ¿Cuántas veces al día tú hablas con personas que tú amas? Si amamos a Jesucristo, si amamos a Dios, no solamente vamos a hablar con Él por la mañana. Es bueno hablar con Él por la mañana, pero nuestro deseo es estar en comunión con Él todo el día. Amén. Y esto es posible, porque aquí no estamos hablando de pararnos y orar por horas. Estamos conversando con Dios. No solamente eso, pero si estás en Cristo y el propósito de tu vida es la santidad, ustedes saben que el enemigo está detrás de ti constantemente. Las tentaciones están ahí constantemente. La persona que está en Cristo y está siendo tentado constantemente es la persona que está constantemente en oración, pidiéndole a Dios que lo ayude, pidiéndole a Dios fortaleza. ¿Ustedes me entienden? Yo necesito mejorar en este aspecto en mi vida. Por la gracia de Dios, yo sé que yo no soy un ateo práctico, pero mi oración yo quiero que sea poderosa. Yo quiero que mi oración sea eficaz. Yo quiero que mi oración cambie cosas. Yo quiero que mi oración llegue al oído de mi papá. Si nuestra oración, mi hermano, va a ser eficaz, poderosa, necesitamos ser hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas justos, justificados. Después de escuchar esto, si tú te consideras un ateo práctico, lo que necesita es salvación. Si tú clamas ser cristiano, pero tú nunca oras, eres un ateo práctico. Si nunca oras, o si oras solamente cuando hay problemas, y esas veces que oras, si lo que oras son por cosas materiales o cosas terrenales, eres un ateo práctico, porque la persona que está en Cristo no solamente ora por cosas que le pasan, no solamente ora cuando hay necesidad, pero también ora por su santificación. Ora por cosas espirituales. Le pide al Señor que le remueva. Le pide al Señor que traiga. Le pide al Señor que ilumine. Le pide al Señor que haga un montón de cosas de aspecto espiritual, no solamente de aspecto terrenal. Su persona que está aquí, persona, hombre, mujer, señora y señor, si estás presente en el día de hoy y la descripción del ateo práctico te cae a ti, es posible que en este día tú necesites a Jesucristo. La invitación es simple. Esto es una invitación para salvación. Para salvación. Para que Dios te salve, para que Dios perdone tu pecado, para que la justicia de Jesucristo esté sobre tu vida. Hermano, si estás en Cristo, gloria a Dios. Amén. Pero no te olvides que la oración eficaz tiene que salir, mejor dicho, de un corazón justo.
Son dos invitaciones. Para el práctico, para el ateo práctico, Cristo es la única esperanza que tú tienes en el día de hoy. Y para la persona que está en Cristo, si tu oración no ha sido poderosa, si no estás viendo que Dios está contestando tus oraciones, o si no tienes el deseo de orar, lo más posible es que hay pecado en tu vida que no ha sido confesado. En el día de hoy, Dios nos da a nosotros la oportunidad de confesar y arrepentirnos de nuestros pecados para que nuestro corazón sea un corazón justo. Bendito sea. Hermano, limpia tu corazón, y hombre y mujer, si estás presente y esa descripción del ateo práctico encaja con tu vida, necesitas a Cristo. La invitación es esta: si estás aquí y necesitas a Cristo, te voy a pedir que te levantes en este momento. Te voy a pedir que te levantes en este momento. Hay alguien. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En el día de hoy, Dios te ha hablado. Lo más probable es que Dios te ha estado hablando desde hace tiempo. Y como dice la Escritura, uno no busca a Dios, Dios busca a la persona. Y Dios hace tiempo te está atrayendo. En el día de hoy, escuchaste la palabra, entendiste la palabra a través del Espíritu Santo. Y hoy puede ser el día de tu salvación. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú quieres ser hija de Dios? ¿Quieres ser salva? Bendito sea el nombre del Señor. Yo te voy a pedir en este momento que vayas con el pastor Edwin. Él está ahí, detrás de ti. Que tú vayas con él y te puedes traer a tu hija también y hables con él. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Si no, si hay alguien más y está luchando por diferentes razones, mi oración sería esta. Escuche, que cuando nos despidamos ahora, que la mano de Dios esté sobre ti de tal manera que no puedas descansar, que no puedas dormir, que te haga un saco de nervios, hasta que confieses tu pecado, te arrepientes por completo y aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Yo no quiero que Dios te deje quieto, no, que te mortifique hasta que tengas paz en tu corazón. Y para todos aquellos que están en Cristo, oremos por la santidad que Dios requiere de nosotros y que es posible porque tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia humilladamente, dándote gracias, Señor, por la obra que tú acabas de hacer en la vida de esta señora, Señor. Bendito sea, Señor. Te alabo, Señor. Qué bueno es saber que yo me puedo parar aquí todas las veces que quiera y la salvación no depende de mí. La salvación depende de ti, Señor. Bendito sea, tú eres el que te recibes toda la gloria y toda la honra, Señor. Nosotros no somos nada y tú lo eres todo, todo, todo. Te pido ahora que tú nos ayudes cuando vayamos a salir ahora a meditar en lo que hemos escuchado en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de oración, mujeres de oración, jóvenes, adolescentes, niños de oración eficaz, Señor. Ayúdanos a mantenernos puros, Señor. Ayúdanos a nunca darnos por vencidos, porque tú, Padre Celestial, tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios eterno. Eso que significa que mientras tengamos aliento, mientras tengamos vida, Señor, debemos orarte a ti, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias por tu iglesia. Continúa purificándola, continúa sanándola, continúa añadiendo personas a tu iglesia, Señor. Y te pido que todas las cosas que hagamos aquí, y no solamente aquí, pero todas las cosas que hagamos en nuestra vida, sea para la gloria y honra de tu Hijo amado Jesucristo. Te amamos, Señor, y pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Que Dios los bendiga a todos.